Profundidad. Ahora la vamos a saludar. Está en línea Vanessa Siley, secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales y diputada nacional del Frente de Todos, y también consejera del Consejo de la Magistratura. Vanessa, Hugo y Luisa, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Hugo, Luisa, y a todos los oyentes y las oyentas de Radio Cooperativa. Bueno, gracias, Vanessa, por atendernos. Estamos, decíamos, en una situación de una extrema gravedad institucional con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia en el día de ayer. La Corte y con la firma del presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, que es además el presidente de la Corte, de poner a Luis Juez en lugar de Martín Doñate, que ya además asumió en el Consejo de la Magistratura. Ya le tomaron juramento, una Corte que se inmiscuye en decisiones de otro poder del Estado. ¿Cuál es tu opinión respecto de lo que ocurrió en la tarde de ayer? Sí, Luisa, tal cual como vos decís, comencemos por el punto de por qué el presidente de la Corte también es presidente del Consejo de la Magistratura. Claro. Ese es el comienzo del devenir de este último fallo, que recomiendo que se lo lea porque de jurídico no tiene nada, es un volante político realmente. Realmente una cosa nunca vista. Eso es ya vista varias veces con esta Corte, mejor me corrijo, ya vista varias veces con esta Corte. ¿Qué es lo que dice este fallo? ¿Y por qué tiene este origen que menciono? Porque este fallo hace hincapié en que hubo una apariencia de legalidad, una simulación, un artificio en el Senado de la Nación por parte de la presidenta del Senado, la vicepresidenta de nuestro país, Cristina Fernández de Kirchner, para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura, es decir, utilizar un artificio legal para tener un rédito, ¿no? Esto literal lo que estoy diciendo dice el fallo. Ahora pensemos, ¿quién es el que hizo un artificio legal para tener un rédito? Y ahí vamos al origen. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema saca un fallo de una causa que se había iniciado en la justicia. Esto los oyentes se darán cuenta porque siempre que dicen una cosa suelen tardar las cosas. Bueno, se había iniciado en el 2006 la causa, que le había iniciado una agrupación política que se llama Colegio de Abogados de la Calle Montevideo, que en realidad es el agrupamiento que agrupa a los abogados de derecho de los grandes estudios de nuestro país, diciendo que le faltaba participación en el Consejo. 15 años después de eso, la Corte resuelve el tema. ¿Por qué no lo resolvió, digo yo, cuando ya lo tenía en su poder en el gobierno de Macri? Perdón, Vanessa, en aquel momento inclusive, después de haber estado durante 15 años sin resolverlo, emplazó por 6 meses solamente a la legislatura, ¿no? Al Congreso de la Nación, como para que resolviera. Además ello, porque esta es la proyección de la que yo quiero hablar. Exactamente, la proyección freudiana, ¿no? De la que quiero hablar. Entonces ellos reviven en este fallo una ley que ya había estado derogada en esta misma cantidad de tiempo. Hacía 15 años derogada, hoy en 22, 16 años derogada. ¿Qué cambió el Consejo de la Magistratura? ¿Y qué es lo que cambiaba del Consejo de la Magistratura? Principalmente aquella ley, que el presidente de la Corte, que es el que estaba firmando este fallo, sea presidente del Consejo de la Magistratura. Claro. Fíjate, ¿quién hizo un artificio legal para tener un beneficio propio? Leer el fallo demuestra que son ellos los que continuamente violan la Constitución, corrompen este principio de división de poderes, porque la determinación de cómo se manejan los bloques en el Congreso de la Nación, en cada una de las cámaras, es una determinación, no de los presidentes incluso de esas cámaras, de los senadores, senadoras o diputados, diputadas. Es decir, encima en el fallo atacan directamente a nuestra vicepresidenta, cuando no es ella la que determinó la separación de los bloques, porque es una potestad de los senadores y senadoras, en ese caso de Mayans y de la compañía Juliana de Tulio. Entonces, acusan de lo que ellos mismos generan y generaron. ¿Y por qué se quería sentar Rosati en el Consejo de la Magistratura? Vamos a explicar los motivos de fondo de las cosas. Sí. Porque estábamos avanzando firmemente en un montón de ternas
para designar jueces en todos los lugares vacantes que hay en el Poder Judicial, pero en dos fundamentales que a ellos les interesa porque son quienes hicieron estos traslados para poner a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara de Casación. Claro, son los jueces que garantizan, son los jueces que le garantizan impunidad al PRO y a, bueno, ya sabemos a quién. Y los que ejercen una persecución sistemática sobre todo nuestro espacio político, pero principalmente sobre Cristina. Y fíjate que son los que además también tienen que resolver en los casos donde Cristina es víctima además. En el caso del intento de magnicidio o en los casos de la liberación de los de Revolución Federal, personas que han incitado la violencia y han cometido de esa manera delitos. Entonces, ahí está el origen de todo para que se comprenda para la ciudadanía. Pero además también quiero decir, desde que se sentó Rosati, autodenominado él presidente del Consejo, el Consejo de la Magistratura, porque ellos venían a solucionar el problema, ¿no? Sí. Entonces, si alguien viene a solucionar el problema, bueno, ¿cuál es el problema? Que faltan, por ejemplo, designar muchos jueces civiles, que son los que atienden los temas de familias y demás. Que falta designar jueces penales, que son los que atienden temas de femicidio, de robo, de delitos comunes, para los que la ciudadanía acude a la justicia, ¿no? ¿Cuántas veces sesionamos desde que está Rosati? Una sola vez. Una sola vez. Vanessa, cuando estaba Molea o cuando estaba Lugones en las anteriores presidencias, sesionábamos cada 15 días. Claro. ¿Cómo se hace? Y yo veo bien, coincido con algunos planteos de algunos dirigentes de que hay que hacer juicio político a la Corte Suprema, todas esas acciones, pero muchas veces son acciones que cuando uno pesa y ve los números, mira la balanza, dice, bueno, van a ser solamente o casi declamativas, ¿no? Igual hay que dar la lucha. Pero ¿cómo hacer para reconvertirlas de declamativas? ¿Qué acciones hay? ¿Hay posibilidades? Bien. Todo tiene que ver con la definición de la gente. Porque las mayorías en el Congreso de la Nación se determinan acorde al voto popular. ¿Qué queremos que resuelva el Congreso de la Nación? Por ejemplo, en el supuesto caso de que llegue un pedido de juicio político, como sucedió con uno que presentó quien les habla. En el 2020, en septiembre, nosotros presentamos un pedido de juicio político a Rosenkrantz, entonces presidente de la Corte, por muchas violaciones a los derechos humanos, por convocar a varias cosas, y no se trató, porque no teníamos la mayoría. Porque para tener la mayoría, la sociedad con su participación lo determina, con su participación, eligiendo bien a quienes deben representarlo luego, porque ya escuchamos igual al macrismo, que es por el eje de por qué está sucediendo todo esto, ¿no? Si dijimos que Bruglia y Bertuzzi son los que juegan al fútbol, al pádel y otras cosas, amigos de Macri, que han perseguido a un sector político que es el kirchnerismo y que han beneficiado a otro, bueno, acá está el meollo de la cuestión. No hay independencia en estos magistrados. Yo no quiero decir que en todo el Poder Judicial, porque no es cierto, pero en este sector de lo que estamos hablando no hay independencia. Y ya sabemos que el sector de Mauricio Macri, que Juntos por el Cambio, ¿a qué viene a proponerle a la sociedad? Bueno, en el libro lo escribieron. Sí. En el libro lo escribieron, la eliminación de las empresas del Estado, el despido de los empleados públicos, mayor endeudamiento para nuestro país, que las empresas dejen de ser industria y pasen a ser oficinas, o que importen o que se reconviertan, la destrucción del engranaje social de Argentina. Y ya no mienten, ya no mienten. Ahora lo dicen. Si hay un muerto, será un daño colateral. Claro. Si hay un trabajador muerto en una protesta, será un daño colateral, ¿no? Ahora, Vanessa, está claro que en este momento el Frente de Todos no tiene las mayorías, está claro que el radicalismo prefiere asociarse con un poder absolutamente autoritario y que manipula a la justicia. Está clarísimo que hoy los números no dan. ¿No amerita de todas maneras, una cadena nacional? Porque uno ha escuchado al presidente hablar y decir esta corte, qué barbaridad. Al ministro Soria también señalando que esta corte son impresentables. Bueno,
tienen que salir desde el más alto, la más alta magistratura a plantear esto que vos lo estás contando con tanta claridad. En algún momento hay que salir a hacer docencia para mostrarle a la gente el riesgo que corren todos los ciudadanos y las ciudadanas con esta Corte Suprema. Digo, el propio Rosati, que le toma juramento a Doñate, ahora dice que Doñate no... Digo, es tan evidente la maniobra que están haciendo. Y fíjate, sí, Luisa, coincido con lo que vos estás planteando. Es tan grave el asunto que amerita acciones, no palabras. Y mira, hay un ejemplo en la historia. La Corte Suprema que existía cuando llegó Néstor Carlos Kirchner era la Corte menemista, la de la mayoría automática. Sí. Pero antes de que Néstor asuma como presidente, se habían iniciado los procesos de juicio político en el Congreso de la Nación. Y luego Néstor se basa en esos procesos ya iniciados en el gobierno de Duhalde para reimpulsarlos. Él no, el espacio político nuestro en el Congreso, ¿no? Entonces, las luchas a veces comienzan en un momento y culminan en otro. Lo que no podemos dejar es hacer lo que corresponde. Por eso, nosotros en su momento, cuando iniciamos este pedido de juicio político al entonces presidente de la Corte, también incluso lo hicimos basándonos en precedentes anteriores. Y creo que es la conducta que hay que continuar haciendo. Claro. Hay que continuar haciendo porque vos vas dejando esos precedentes y la gente se va a ir dando cuenta. Porque aparte, el pueblo está esclarecido. La sociedad lo que necesita de sus dirigentes es acciones. Y está esperándonos. Uh-huh. Entonces, claramente que me gustaría lo mismo que vos, Lisa. A veces cuando el pueblo espera las acciones, se sorprende viendo que los dirigentes están debatiendo sobre las PASO y no debatiendo sobre esas acciones claras que son imprescindibles, ¿no? No sé cómo ves todo este tema, el tema de la discusión de las PASO y el tema de lo pendiente, ¿no? Y qué se cocina dentro del Frente de Todos en ese sentido. Hay un sector que claramente ya está manifestando su apoyo a que la candidatura sea de Cristina, ¿no? Por supuesto. Sí, nosotros el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, hicimos un acto en Plaza de Mayo y ¿qué es lo importante que quiero destacar de este día? Más allá de la presencia de tantas organizaciones sindicales, sociales, políticas, del compañero Máximo Kirchner, que también como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires estuvo ahí, el documento de esa plaza. Uh-huh. Y en el documento de esa plaza, las medidas urgentes que estamos reclamando y planteando es, por ejemplo, una ayuda al bolsillo de la ciudadanía. Una ayuda al bolsillo inmediata, urgente, y una suma fija que permanezca como se hizo tantas veces en la historia, que ayude a los que más necesitan. En ese documento también planteamos que el reparto regresivo del ingreso que estamos teniendo, donde, bueno, uno entra al supermercado y sale y siente que lo han robado. Uh-huh. Es un acto criminal la inflación hoy día. Yo soy dirigente sindical y en mi organización de base, el Citra Jucaba, negociamos ya 4 veces paritarias en un año. Claro. Y ahora en noviembre, en la semana que viene, 5ª vez que nos sentamos no hay manera de que solo las paritarias alcancen. Entonces es paritaria y es suma fija. Sí. Son las dos cuestiones. Vanessa, y estamos hablando allí, de los trabajadores que son trabajadores registrados, porque obviamente tenés una porción del pueblo absolutamente desprotegida, más allá de las ayudas, etcétera, pero digo, no se ve la firmeza que se necesita para poner en caja a los que tantas veces fueron invitados a la mesa a acordar precios, ¿no? Exactamente. Es verdad lo que vos decís, el mundo laboral de la Argentina, la porción de la población económicamente activa que puede salir a trabajar, está muy fragmentada. Entonces tenés el sector de trabajadores registrados, que ha podido rajunear la inflación, tenés el sector de trabajadores registrados y registradas que está atravesando un fenómeno inusitado para nuestra querida Argentina, que es ser trabajador registrado y ser pobre a la vez.
históricamente la pobreza se ha relacionado con la falta de trabajo, no con la existencia de trabajo. Este es un fenómeno nuevo, y tenés también toda la porción de nuestra sociedad que es muy grande, del trabajo informal no registrado y de la economía popular también. Y los riesgos que se corren en esta fragmentación, si no hacemos un aporte para la redistribución de la riqueza, como sería la disposición del Estado para que haya un bono o una suma fija, yo me inclino por la suma fija de manera permanente por 6 meses, ¿qué riesgos se corren? Que empieza a haber una pelea entre asalariados o empieza a haber una pelea de pobres entre pobres. Claro. Porque nosotros necesitamos que los privados aporten acá, que el sector del capital aporte acá, que el sector empresarial aporte acá. Bien lo han dicho ellos en el coloquio de idea, ceder. Pues bien, durante la pandemia, ¿quién ha cedido? El trabajador y la trabajadora. ¿Quién ha aportado? El Estado a través de los ATP. Entonces, ¿a quién le falta ceder en la Argentina? Me pregunto yo. Y lo que estamos necesitando es que sean los que ganaron, los que el año pasado crecieron un 10%, que no derramó nada. Entonces las acciones las tiene que impulsar el Estado. Por eso el reclamo es la suma fija. Claro. Entre otras cosas, porque nunca una política determina al todo. Siempre tenés que ir haciendo un plan estratégico, digamos. Yo creo que la discusión del 23 es esta. Esta es la discusión que siendo Estado, además una discusión, cuando vos discutís siendo Estado, tenés que pasar después, cerraste la puerta a la acción y a la política pública efectiva, ¿no? Claramente, sí. Sí. Bueno, Vanessa, queríamos escucharte esta mañana, te agradecemos enormemente la claridad, casi la docencia para también nuestra audiencia, para explicar por qué es tan importante modificar esta Corte Suprema de Justicia, que es bochornosa y que hace realmente acciones que atentan contra la República y obviamente contra todos los ciudadanos y ciudadanas. Te mandamos un abrazo. No, la agradecida soy yo y un saludo a toda la audiencia de la radio. Gracias. Un abrazo grande a los dos. Gracias, hasta pronto. Vanessa Siley, secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales, diputada del Frente de Todos y consejera del Consejo de la Magistratura.